darle las gracias a todos. Acá están totalmente, digamos, invitados a participar de una manera, digamos, interactiva en esta capacitación preparada por, digamos, por BPO, la empresa Business Professional Services, especializada en la parte de gestión del talento humano en seguridad, salud y en el trabajo. A esta capacitación virtual han sido invitadas empresas muy importantes como SAIS, que se encuentra aquí presente, como Plus Salud, como Estrategias y Prácticas, como Perfiles y Soluciones, o Lick Stephen Solution. Están también en el Instituto Alexander von Humboldt, la empresa Granos y Cereales de Colombia, Ecotraslados también una empresa, y el SENA. Hay 3 personas vinculadas, una de Medellín y otra de acá de Barranquilla, que están invitadas a esta jornada. Ya la doctora Patricia Romero, que pertenece a la empresa Estrategias y Prácticas. Bienvenidos a esta capacitación. Es sobre un tema un tanto difícil de tratar. Les quiero ser sincero, le voy a robar, ese término no se puede, no se debe utilizar en este seminario, pero de todas maneras le voy a robar un momentito, un espacio de 1 minuto al doctor, nuestro conferencista, que en pocos minutos va a participar, para comentarles que en esta logística que hemos hecho para poder hacer que esta conferencia fuera efectiva, hemos encontrado como una especie de desesperanza. No sé exactamente cómo llamarle, pero muchas personas a las cuales hemos invitado, algunas de ellas, pues uno percibe como que, bueno, esto está perdido, no hay nada que hacer con respecto a esto que tiene que ver con la corrupción, con el soborno, con toda la parte esta antiética de nuestra sociedad. Y a veces eso es lo que precisamente nos motivó acá con el doctor Leonardo a preparar esta conferencia para hacer algo ya. No podemos ser pasivos, sino que pues ante lo que está sucediendo, nunca es tarde para poder emprender, reaccionar, despertar en alguna manera, y así sea a nuestro alrededor, en nuestro entorno familiar, laboral, social, nosotros seguir fortaleciéndonos en esto que en realidad se convierte en una verdadera pandemia también, en esto de la corrupción y todos los aspectos antiéticos. Esto nos recuerda el personaje de la antigüedad, Diógenes, que con una lámpara, el del barril, o sea que en la época bastante antigua, andaba con una lámpara buscando al hombre honesto en la ciudad, en el contorno donde él se desenvolvía, y era famoso porque andaba con su lámpara, y siempre que le preguntaba qué estaba buscando, decía: yo estoy buscando al hombre honesto. Eso están buscando precisamente las organizaciones, eso están buscando las personas. Buscamos asociarnos con gente que piense y que tenga valores similares a nosotros. Igualmente las empresas, en medio de toda esta crisis que existe, en medio de este contagio que a veces se puede dar, en medio de estas dificultades económicas que tiene nuestra población, a veces puede recurrir a esto de la conducta antiética, a la falta de valores, a las actuaciones deshonestas, y precisamente el doctor Leonardo Acuña Caballero es el invitado en el día de hoy para dialogarnos acerca de qué hacer, qué actuar desde la organización, desde las normas de calidad, desde todo lo científico, para poder contrarrestar, combatir este mal en realidad endémico que nos atañe. Entonces, el doctor Leonardo es psicólogo, él es especialista en seguridad y salud en el trabajo, pero también es certificado en la norma ISO 37001-2016, es auditor interno. Él nos va a hacer dividió su charla en 2 partes. Una primera parte, de pronto, que nos va a recordar cosas desagradables que nos está ocurriendo, pero lo importante, como todos sabemos, no es solamente ver lo que está sucediendo, sino lo que corresponde a la salud mental del ser humano, que es precisamente ver cómo se reconstruye, cómo se repara a partir del daño. ¿Ya? O sea, eso es lo que determina la salud mental de nosotros, los seres humanos. ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Qué estrategias utilizamos
para tratar de contrarrestar lo que está sucediendo. Entonces, el mecanismo de, digamos, de participación, la dinámica que vamos a utilizar en este webinar va a ser, bueno, van a haber espacios donde ustedes podrán intervenir y podrán, digamos, participar con sus propuestas, con sus ideas, con sus aportes valiosos. El chat también está habilitado para que ustedes también hagan preguntas. Yo actuaré, mi nombre es Roque Herrera Mitchell, y actuaré como moderador y le cedo de inmediato la palabra al doctor Leonardo Acuña Caballero para que él desarrolle la temática, pero repito, con interacción de ustedes en el momento que ustedes lo consideren. Bienvenidos a esta jornada de capacitación. Gracias, Rocker, es muy amable. Muy bien, muchas gracias para todos ustedes por acompañarnos en esta tarde, con situaciones particulares como todas, pero de verdad, un fuerte abrazo para todos ustedes. Sí, decidimos desarrollar este tema porque consideramos que es un momento indicado para hacerlo. Les recuerdo, todas las preguntas que ustedes quieran hacer, pueden levantar la manito o a través del chat pueden hacerlo. Muy bien. Quiero empezar por que entiendan esta presentación inicial. Nosotros no nos queremos conformar, como lo decía Roque, con simplemente quejarnos, que es como el deporte nacional que tenemos. Nos quejamos de la situación, nos quejamos de la corrupción, nos quejamos de todo lo que está sucediendo. Pero más allá de eso, ¿qué vamos a hacer? Esto precisamente lo está diciendo. Es el tiempo ya de actuar. Hay mucho por hacer y tenemos que poner manos a la obra. Pero quiero invitarlos a que empecemos este trabajo por hacer una reflexión inicial. Estamos viviendo nosotros una crisis ética en nuestro país, globalmente, las instituciones, las empresas. Aterricémoslo un poco en nuestra realidad de Colombia. Vean las siguientes imágenes. Son muy recientes, lo sabemos. Estas son parte de las manifestaciones que hemos vivido en estos 2 meses con este movimiento social tan intenso, que entre otras es histórico, nos guste o no, pero es un hito histórico. No se veía una manifestación popular tan profunda y de tanto impacto desde hace muchísimos años. Lamentablemente, estas situaciones que vemos también han tenido sus lunares y han derivado en situaciones muy críticas, ¿sí? Hemos tenido la participación de una serie de jóvenes en lo que se ha llamado las primeras líneas, pero lamentablemente también una parte de la población ha derivado en esto, en desórdenes públicos, en lo que hemos llamado el vandalismo, en las muertes por el abuso de autoridad, en fin, diferentes situaciones, como lo podemos ver en estas imágenes. Pero más allá de la espectacularidad de las imágenes, la pregunta es, ¿esto no será reflejo de esa crisis ética de la que estamos hablando? Cuando ustedes escuchan los reclamos de la población, una parte de esos reclamos tiene que ver no solamente con esa inequidad social que existe, esa desigualdad social, también en el fondo muchos de los reclamos están relacionados con el tema de la corrupción, porque la gente, al parecer una generación, no está asumiendo la misma posición pasiva que estábamos asumiendo nosotros. De pronto veíamos la situación y nos quedábamos callados o nos quejábamos a través de redes o en reuniones sociales o con amigos. Pero esta es una generación que ya se cansó de eso. Entonces, ¿hay una crisis ética? Sí, existe una crisis ética en nuestro país y no lo podemos negar. Y esa crisis es multidimensional. No quiero sonar como el dicho que dice mal de muchos consuelo de tontos, pero alguna cuestión es importante que sepamos. La crisis no nos pertenece solamente a nosotros. Lo vamos a ver más adelante y la crisis es global. Pero el caso que nos interesa a nosotros aquí analizar es nuestro entorno y nuestro país. ¿Estamos viviendo entonces una crisis ética? Ya coincidimos en que sí la estamos viviendo. Y esa crisis la estamos viviendo en lo público. En lo público, y ustedes pueden ver las imágenes que son suficientemente dicientes. Y en lo público encontramos casos muy dolorosos que hemos vivido. Cartel de la Toga, un caso de corrupción terrible que sucedió en las altas cortes. Yo soy admirador de la Corte, de las altas cortes del año 85 que fueron inmoladas en el Palacio de Justicia. Si esos prohombres realmente vieran lo que se convirtió 30 años después, las altas cortes, ¿qué pensarían? Lástima, qué tristeza. Muy bien, caso relacionado, el fiscal de la alta corte, Gustavo Moreno, caso ampliamente conocido y ventilado.
supremamente conocido. A mí me sorprende de este caso en particular, y qué pena que haga la observación acá. En otros países donde se presentó, vecinos nuestros, Perú y Ecuador, las actuaciones que se hicieron posteriormente al escándalo fueron rápidas. Pero en nuestro país todavía estamos en las investigaciones exhaustivas, las investigaciones que nunca conducen a nada, lamentablemente. Muy bien, caso también, otro botoncito muy bonito de un escándalo reciente. Reficar, con todo el impacto. Analicemos esto que dicen acá. Hasta el año 2046, por la inversión tan cuantiosa, es decir, en 17.000 millones de pesos vamos a estar endeudados. Miren ustedes, el costo de la deuda es del 5.2%, mientras la rentabilidad del proyecto solamente es del 4.5%. Para mostrarles simplemente el impacto de lo que es realmente la corrupción en nuestro país. Bien. Y este otro caso, yo sé que usted ha escuchado los tamales, ¿se acuerdan los tamales de no sé cuántos, 20.000 o 30.000 pesos? Hay ejemplos. Y botones así como muestras, hay muchísimos. O sea, en lo público tenemos el problema. Pero más allá también, yo quiero llamarle la atención, señoras y señores, que como ciudadanos también nosotros tenemos una responsabilidad grande en esto. Nosotros somos parte del problema también. Yo no les voy a decir, ay, simplemente somos víctimas inocentes de esta situación. No. Voy a dar especialmente unos ejemplos de esta situación. ¿Cuántos de nosotros realmente seguimos las normas de tránsito que están establecidas en el Código Nacional de Tránsito? Ahí vemos el ejemplo. Entonces les voy a poner varios ejemplos porque seguramente muchos de ustedes tienen un vehículo, así sea una bicicleta, una moto o por lo menos un vehículo automotor. Esta situación que no necesita ningún tipo de descripción la vemos muchísimo en nuestras calles. Ejemplo claro de que como ciudadanos estamos fallando. Aquí, claramente, adelantamiento en doble línea. ¿Y eso qué tiene que ver? Señores, tiene muchísimo, muchísimo que ver. El trasfondo de esto es social. El aceptar o el recibir sobornos. No quiero entrar a juzgar a nadie, pero ¿cuántos de nosotros o hemos sido víctimas o hemos sido victimarios en un caso de una infracción de tránsito? Siempre de pronto le tenemos a la sanción, a la inmovilización del vehículo, al pago del comparendo, pues en últimas terminamos diciendo, es más económico pagarle 100.000 pesos a la gente de tránsito, a la gente de policía, que tener que asumir 1.000.000 o 1.500.000 pesos para poder pagar el comparendo y los pagos. Lamentablemente. Pero es una situación que está demostrando que como ciudadanos estamos fallando. Esto es suficientemente claro en todas las ciudades donde hay un sistema de transporte masivo, los colados en el sistema y lo que hemos visto en los últimos meses, el vandalismo contra el sistema de transporte masivo. Arrojamos basura en la calle para aquellos que de pronto no tengan vehículo y dicen, no, estoy libre de todo pecado. Miremos cuántas veces hemos arrojado basuras a las calles. ¿Sí? O veamos esto, cuántas veces en nuestra vida hemos pagado un tramitador para hacer algún tipo de diligencia en el sector público. Y hay una ley antitrámite y todos los trámites son libres, pero generalmente tenemos tanto afán y nos aburre tanto hacer un trámite que terminamos pagando tramitadores y estamos contribuyendo a que el problema de la corrupción continúe y se vuelva endémico. O en casos exagerados llegamos incluso al hurto en almacenes de grandes superficies, supermercados y demás. Y muchas veces cuando uno escucha la justificación, no, es que ellos tienen mucha plata, eso que siempre estamos buscando una excusa para justificar nuestro comportamiento inadecuado como ciudadanos. Y las dos joyas de la corona, señoras y señores. Para mí esta sí es muy triste. Esta imagen es suficientemente diciente. El comprar o el vender el voto. Y más allá del voto es la conciencia misma y el desconocimiento de ignorancia que hay en una persona que asume voluntariamente la venta del voto o comprar votos. Porque ahí está gran parte del problema que estamos viviendo hoy de ese descontento social. Y no necesito explicarles la razón, todos la sabemos perfectamente, pero ya se nos volvió una costumbre. Y la otra, asociada al mismo concepto anterior y que nos puede tocar a nosotros desde las empresas públicas y privadas, y especialmente desde las privadas, es la financiación de las campañas. En Colombia no se ha podido definir un estatuto que reglamente las campañas políticas y su financiación. Y estas se pueden prestar, como les voy a explicar más adelante, para que se forme un triángulo de corrupción gigantesco. Muy bien. En el sector privado, porque no se excluye, porque hay mucha responsabilidad frente a esta crisis ética. Veamos ejemplos, botones. La Federación Colombiana de Fútbol y el caso que se vivió
con la venta de boletería para el Mundial 2018 en Rusia. Ya se acordaron de esos rostros de estos personajes. Otro caso, el caso Estrabal, el que tenía que ver con las libranzas, que eso fue un fraude detrás de esta situación, por poner otro ejemplo. Y este caso, señores, para que ustedes vean que esto está vigente y que no les estoy hablando solamente de casos del pasado, les voy a hablar de un caso reciente, muy reciente, y permítanme explicarles la historia y el contexto para que vean el caso que probablemente, presuntamente, resulte en un escándalo. El Ministerio de las Telecomunicaciones, el MINTIC, abrió una licitación el año pasado para proveer, creo que son 17,000 puntos digitales en diferentes municipios del país. El costo de la licitación está, si no estoy mal, por 1 billón, con B, por 1 billón de pesos. Se presentaron a la licitación, obviamente, empresas muy reconocidas con un conocimiento, manejo técnico, infraestructura, como fue Claro. ¿Sí? Y fue una de las ganadoras porque el contrato, el ministerio lo diseñó dividiendo el país en 2 zonas. Una de esas zonas, la licitación la ganó Claro, Claro Telecomunicaciones. La otra la ganó un consorcio, una unión temporal de 3 empresas. Lo primero que me parece, en mi concepto, según lo que he podido indagar, es que las personas que ganaron esa licitación venían de otros sectores sin la experticia necesaria en el sector comunicaciones y más con tecnología digital. Eso es la primera duda que genera, ¿sí? Ese consorcio de 3 empresas. ¿Qué sucedió hoy que escuché la noticia? Y de pronto algunos de ustedes también la escucharon. Al parecer, en el proceso de licitación en que se tenía que allegar la documentación correspondiente, al parecer, ese otro proponente que actualmente ganó la licitación, al parecer, presentó unas garantías bancarias presuntamente falsas. Presuntamente falsas fueron las garantías bancarias que presentó. Y lo otro, la ejecución del contrato después de 7 meses, comparado a este momento, decían los expertos, Claro lleva una ejecución aproximada del 15% del contrato que se esperaba para esta fecha. La otra empresa está en el 1% y ha tenido un anticipo grandísimo de ese 1 billón de pesos. Lamentablemente se repite nuevamente la historia, señoras y señores. Pero aquí hay mucho de fondo. Hay mucho de fondo porque no solamente es que una empresa presente un documento que probablemente o presuntamente sea falso. ¿Dónde está el concepto que vamos a explicar más adelante de la debida diligencia que se tiene que hacer desde la organización pública o privada en un proceso de licitación? ¿Dónde está? ¿Dónde están los controles? Ahí, y esto es reciente, señores, esto está salido del horno, esto está sucediendo actualmente, para que ustedes vean que el impacto que se ha tenido, sobre todo con esa cantidad, 1 billón, billón con B, de pesos invertidos. Muy bien. Recogiendo alguna información de que surgió en el tiempo, Colombia, subcampeón mundial de fraudes. Y miren todos los titulares que han salido en los últimos años sobre los casos de corrupción. ¿Sí? Veamos rápidamente unas investigaciones internacionales sobre corrupción en el sector público. Una de las ONGs que yo he seguido durante más o menos 10 años, la vengo siguiendo, es Transparencia Internacional, una ONG con sede en Berlín, en Alemania, que hace una medición muy particular. Permítanme les explico, señores. Ellos hacen una medición en alrededor de 180 países para establecer un ranking de cuáles son los países menos corruptos y los más corruptos. Y establecen un ranking que va del puesto número 1, que son los países menos corruptos, hasta el 180, que son los países más corruptos. Generalmente los primeros lugares siempre están casi siempre los mismos países, los países escandinavos, Nueva Zelanda, de pronto Canadá, ¿sí? El más rankeado en una posición favorable de Latinoamérica es Uruguay y Chile, que están en la posición como 20, 25, que alcanzan a terminar, ¿sí? Para entender esto tenemos que entender el concepto de corrupción que define esta ONG. Corrupción es definida como el abuso de posiciones de poder o de confianza, obviamente, y todos lo sabemos, para beneficio particular, en detrimento del interés colectivo. Y este proceso de corrupción se realiza a través de ofrecer, solicitar, entregar o recibir bienes, dinero, servicios o beneficios a cambio de
acciones, decisiones u omisiones. Si ven que la palabrita tiene mucho significado cuando uno revisa el caso que les acabo de mencionar del Ministerio de las Telecomunicaciones y el proceso por el cual se asigna o se entrega un contrato a una persona sin el lleno de los requisitos, ahí estamos hablando posiblemente de una omisión en un proceso de control. Pero muy bien, veamos entonces, este es el mapa de calor 2020, porque la encuesta se hace año a año, y ahí vemos que Colombia está acá. Los países en amarillo son los países, entre más clarito el color, menos corrupción. Los que están en blanco es porque no se tiene información de ellos. El amarillo es el menos corrupto y el rojo intenso son los países más corruptos. Miremoslo en este mapita. Colombia en ese escenario internacional, yo les he dicho, he hecho el seguimiento desde el año 2009. Miremos esta situación. 2009 estábamos en el puesto 75. Estábamos en la mitad de la tabla. Pero lo curioso es cómo en 11 o 12 años hemos ido como el cangrejo, de para atrás, hasta el puesto 92 en que estamos en el 2020. Es decir, la encuesta que hace la ONG es preguntarle a los ciudadanos cuál es la percepción que tienen sobre la situación de corrupción en las instituciones públicas y las instituciones del Estado. Eso es lo que ellos preguntan en cada país. La encuesta está basada en percepción del sector público. Y miren la situación, el fenómeno que en los últimos años hemos ido bajando en esa percepción que tienen los ciudadanos. Uno cuando mira esto comprende en cierta manera, yo no estoy justificando, pero uno comprende el descontento social que estamos viendo en las calles y en las diferentes ciudades y municipios del país. Pero la empresa privada, ¿qué? Porque sé que muchos de ustedes trabajan en empresas privadas. Hay investigaciones y reportes internacionales muy serios sobre este tema que también, gracias a Dios, yo he venido haciendo seguimiento durante varios años. Muy bien, que encontramos a la firma Cloud Advisor Solutions, especialistas en estos temas de auditoría y seguimiento de procesos globales como la corrupción. En el informe de 2012, porque no encontré otro más actualizado, miren ustedes, cómo la afectación en las empresas privadas, ellos lo hacen a través de una serie de encuestas a nivel global. Encontraron, miren esta belleza, 24% de las empresas encuestadas reportaron robo de activos al interior de sus organizaciones en un 24%. Robo de información en un 21%, conflictos con intereses 14%, y para lo que a nosotros nos interesa, corrupción y soborno en el 11%. Tengamos en cuenta que esto es un análisis global que hace esta firma. Pero veamos otro, que es una firma que ustedes conocen seguramente, que es la Pricewaterhouse. Es una compañía también dedicada al tema de auditoría. Ellos hacen una encuesta, esta es la encuesta 2020 que ellos realizaron. La hicieron en 5,000 empresas en 99 países. El primer dato de que ya lo deja uno frío es encontrar que debido a las situaciones de fraude en las empresas privadas, hubo pérdidas por 42 billones de dólares. 42 billones de dólares. Ahora miremos unos resultados aquí desagregados. El 47% de las empresas encuestadas reportó fraudes en los últimos 24 meses. Y en promedio, las empresas encuestadas han sufrido en los últimos 24 meses, en promedio, 6 incidentes de fraude. ¿Cuáles son esos incidentes y tipos de fraude que más afectan a la empresa privada según la investigación de Pricewaterhouse? El fraude a clientes, el crimen cibernético, la apropiación indebida de activos y obviamente la corrupción y el soborno. Miren ustedes cómo están caracterizados. Bien, ¿y la empresa colombiana qué? Viene la pregunta, porque estos son análisis globales. En el caso de las empresas colombianas, les repito este titular que salió del Tiempo en 2010. Colombia se clasifica como el segundo en todo el mundo en fraudes empresariales después de China. Esto refleja un pésimo nivel de seguridad en las empresas. Veamos los ejemplos claros de los grandes escándalos que todos hemos conocido. El caso Interbolsa, el caso Saludcoop, el caso Nule con la construcción de la troncal de la 26 en Bogotá, caso sonadísimo que tuvo que ver el exalcalde en esa época, el caso Matus, que manejaba la franquicia para la gente aquí en Colombia, son algunos ejemplos claros de estos grandes escándalos de corrupción.
Y lo peor, ese concepto que se tiene hoy de manejo de estas alianzas público-privadas, para mí son unos acuerdos demoníacos, realmente. ¿Por qué? Y aquí es donde les iba a explicar dónde está el problema de la empresa privada y su relación con esa corrupción que siempre identificamos en el sector público. Hay un catedrático de la Universidad Nacional, el señor Gabriel Misas, perdón, que escribió un libro en el 2005 para la Contraloría General de la Nación en esa época, en donde él habla sobre este lamentable triángulo de hierro, en donde hay tres actores. Es el triángulo porque entran tres autores. La empresa privada, una clase política y una alta burocracia. Pero lo que hacen, más que ser un triángulo, es un círculo. Esta empresa privada financia, obviamente, campañas políticas a todo nivel. Cuando hay ese interés, obviamente esa clase política nombra mucha de la alta burocracia en las diferentes instituciones del Estado, lo que hacen muchas veces para poder pagar los favores políticos. A su vez, esta alta burocracia ya está comprometida para direccionar los contratos y licitaciones hacia la empresa privada que financia esta clase política. Se dan cuenta, son tres actores, por eso es el triángulo de hierro de nuestra corrupción, pero el financia, nombra y contrata es un círculo permanente de no acabar y eso es lo que está generando toda esta situación de corrupción en nuestro país. ¿Sí? El tú me nombras, yo te nombro. Si me investigas, yo que te nombré, obviamente me absuelves. Y si me financias, yo te adjudico los contratos. Típico manejo. Y ahí tiene que ver, lamentablemente, la empresa privada. Bien, y lo peor es esto. ¿Sí? El olvido, la memoria histórica se compensa con el Alzheimer, ¿sí? Con el Alzheimer jurídico. Es una situación, yo vi esta caricatura y me pareció tan vigente en nuestro medio, porque cuando llegan esas investigaciones exhaustivas que muchas veces no conducen a nada, vuelvo y repito, eso es parte del descontento que vivimos socialmente, investigaciones exhaustivas que no generan resultados y que de lo que terminan es que percibamos una impunidad total frente a toda esta situación. Muy bien. Entonces, encuestas de fraude en Colombia. Hay una firma muy seria, también viene desde 2012, que es KPMG Colombia, expertos en auditoría forense. Ellos vienen haciendo unas investigaciones periódicamente. ¿Qué encontraron en la de 2012? Miren ustedes. El nivel de incidencia del fraude en Colombia es uno de los más altos en Latinoamérica, 69% en el 2012 y 70% en 2013. Ya es lamentable. El fraude interno, es decir, el que cometen los empleados de una organización, representó el 68% en 2011 y 70% en 2013, de esos que les estoy mencionando. Crítico. El daño económico para esa época fue 950 mil dólares y 3.600.000 dólares en 2013. Impacto grandísimo. Lo más común, ¿cuáles son los tipos de fraude que se ven en las empresas colombianas según KPMG? Malversación de fondos, corrupción y soborno, el fraude financiero y uno que está creciendo de manera alarmante, todo lo que tiene que ver con crímenes cibernéticos. Importante este datico, rápidamente. Un defraudador de un nivel operativo tiene, según las encuestas de KPMG, un perfil de ser una persona entre 20 y 30 años, y el impacto que él causa, el hueco que causa en las finanzas de una organización está entre los 12.000 a los 18.000 dólares. Pero el que más daño causa es el defraudador, llamémoslo senior, el perteneciente a la alta dirección, con un perfil, obviamente, para llegar a una posición de alta dirección tiene que estar entre 40 y más años, pero el impacto es mayor, porque esta persona no se va a montar por 3 pesos. Es decir, va a manejar en promedio fraudes de alrededor de 500.000 dólares, por lo menos. Muy bien. Interesante de la encuesta de KPMG, la que hizo en 2015, que es la última que tenemos reporte, indica que entre 2014 y 2015 las empresas encuestadas reportaron, miren, el 50% reportaron haber sido víctimas entre 1 y 10 eventos. El 44% no reportó ningún evento. Esa es una noticia que se puede tomar como positiva, pero también esta, yo la considero positiva porque se está empezando a tomar conciencia. Se les preguntó a estas empresas, ¿tiene su organización un plan de cumplimiento y ética implementado? Y el 37% dijo sí.
Eso ya es una ventaja. El 21% no. Más que el 37%, es casi el 70%, un poco más del 70%, si no estoy mal, 74%, si tienen algún tipo de modelo, programa o plan para combatir la corrupción. Y eso es muy interesante, y eso es parte de lo que vamos a analizar hoy como propuesta, que sí es posible hacer. Bien, pero hubo una pregunta que también me pareció interesante dentro de la encuesta esta. Le preguntan a los empresarios, ¿usted cree que las organizaciones que compiten dentro de su sector tienen conductas antiéticas para lograr sus objetivos comerciales y de facturación? Generalmente se encuentra aquí que aproximadamente el 64% considera que sus vecinos, sus competidores, están recurriendo a conductas antiéticas para lograr sus objetivos. Ojo, porque eso es muy delicado dentro de lo que nosotros vamos a proponer de la norma ISO 37001. Muy bien. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Los crímenes económicos comienzan en el momento mismo en que el defraudador descubre que la vigilancia sobre él no es efectiva. Mucha atención, por eso las medidas de prevención tienen que estar al día. Cuando en las organizaciones nuestros colaboradores empiezan a detectar que los controles existentes no son necesarios, ahí estamos ya sembrando la semilla para que se presenten este tipo de situaciones. Conclusión que la da KPMG de sus investigaciones. Un datico aquí adicional del 2011, no pude encontrar uno actualizado, pero en 2011, otra modalidad que afecta, que es otro tipo de conducta antiética y que hoy también está ya tipificada como delito, es el acoso laboral y el acoso sexual. 76% de las colombianas encuestadas por el Censón Jambal, la firma de cosméticos, en 2012 indicó que han sido víctimas de algún tipo de acoso laboral y sexual. Por favor, para tenerlo en cuenta dentro de las estrategias que diseñemos en nuestras organizaciones. Y entonces, ¿dónde quedó la ética en Colombia? Es la pregunta, porque esto nos está mostrando que estamos viviendo un panorama crítico. Hasta nunca ética. Al parecer los corruptos nos ganaron y secuestraron y encerraron, como lo vemos en la caricatura, a la ética en el cuarto oscuro. Y satisfechos están haciendo su agosto. ¿Y dónde quedó más? También en lo que les venía diciendo. Como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad frente a esto, porque hemos asumido que es válido desde hace unas 2, 3 generaciones la cultura del papayazo. Todos hemos crecido pensando que si se ofrece el papayazo, hay que aprovecharlo. Y ese aprovecharlo es, si hay que robar, si hay que sobornar, si hay que pagar el CBY, la barba, hay que hacerlo, porque nos hemos convertido la excepción en la regla. Estamos en una sociedad en donde todo se vale por ese cortoplacismo con que hoy vivimos. Yo no quiero, con lo que voy a decir, juzgar de mala manera ciertas situaciones, pero todo el desarrollo tecnológico y digital que hemos visto ha hecho que muchas opciones laborales hoy se desarrollan en muy corto tiempo. Yo veía los casos de los youtubers, gente que desde que por su trabajo, gracias a Dios, y porque tienen una habilidad y una facilidad de expresión, hombre, en muy corto plazo realmente para lo que uno implica construir una empresa, están obteniendo unos resultados, pero tremendos de ingresos. No son ingresos ilícitos, son ingresos lícitos. Pero el mensaje que estamos llevando con esto es que el éxito se debe conseguir rápido. Si yo no consigo éxito rápido, entonces soy un fracasado en esta sociedad. Y eso es un error, porque estamos cayendo en este cortoplacismo y en el facilismo con que queremos lograr las cosas, y eso abre la puerta a que muchas personas que no tienen una estructura ética y moral fuerte se vayan por este lado, por el antivalor, por el aprovechar el papayazo para satisfacer sus necesidades de crecimiento económico. De ahí viene el enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿por qué se presenta esta crisis ética que les estoy mencionando, señores? Obviamente esto es multidimensional, multifactorial. Vivimos en un medio en el cual la violencia, lo hemos visto en los últimos meses, siempre nosotros como colombianos, no sé, llevamos ese chip, o sea, en el ADN nuestro, que la violencia es un modo de resolución de conflictos. Estamos totalmente equivocados. A eso le sumamos que tenemos un sistema de justicia que es muchas veces precario y muy cuestionado, donde vemos que campea la impunidad. Si miramos las cifras internacionales, creo que Colombia se habla de una impunidad hasta el 85%. Obviamente, nuestra clase política, ¿para qué hablar? Desigualdad y exclusión social,
Marginalidad y pobreza, 42% de la población de este país actualmente está viviendo bajo la primera línea de pobreza. Eso ya es un indicador suficientemente crítico. Obviamente una distribución tan inequitativa de la riqueza. Pero más allá de eso, y por eso lo puse en negro y resaltado, como ciudadanos, nosotros de manera individual, ojo señores, no hemos asumido nuestra parte de responsabilidad frente al problema. En eso sí quiero ser vehemente, que muchas veces nos hemos quedado en manifestar la queja, pero no en comprometernos. Se los demostré anteriormente cuando les dije que había una crisis ética como ciudadanos. Y desde eso empieza el cambio, señores. No podemos simplemente culpar a la sociedad y decir, yo no tengo responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Como ciudadanos primero, como padres y primeros educadores de nuestros hijos, y como partícipes a través de empresas privadas o públicas con las cuales estemos trabajando. Hay que entender entonces por qué delinquen o de pronto cometen estas irregularidades las personas. Entendámoslo de manera muy sencilla. Para que se dé una situación antiética o delictiva en una organización, cualquiera que ésta sea, hay tres elementos que entran en juego. Un medio, es decir, unas condiciones que faciliten esa situación. Y ese medio, al no estar suficientemente controlado, genera una oportunidad. Y si a eso se le suma que la persona, porque el motivo está al interior de cada persona, tenga una particularidad, una historia de vida, una razón que lo lleve, necesariamente en algún momento, si esta situación prima, se va a generar un delito dentro de la organización. Y lo que les decía antes, vivimos en medio de una sociedad del papayazo, del facilismo. Por tanto, a ella, de hecho, en el ADN nuestro, hay una partecita de un motivo dormido. Muchas veces no se actúa, pero es muy probable que exista una propensión a la comisión de delitos si nosotros no controlamos también este aspecto. Hemos sido buenos controlando el medio y la oportunidad, pero aquí es donde las organizaciones estamos fallando. ¿Sí? Muy bien. Y ante esta crisis ética, entonces, señoras y señores, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Primero, vuelvo e insisto, revisemos nuestro comportamiento como ciudadanos y reajustemos frente a eso. Pasemos de la queja, y por eso la primera imagen decía, es momento de actuar. Y pasemos a la acción. ¿Cómo podemos pasar? Obviamente, frente a las situaciones que les planteo, es a partir de este momento una relación comunitaria, social, con mi entorno diferente. Es como reconstruir ese contrato social que tenemos con mi entorno, cambiando una serie de comportamientos, dejando de premiar al vivo, como lo hemos hecho, porque premiamos al vivo y castigamos a quien cumple la norma. No, eso hay que invertirlo nuevamente. A quien se debe premiar es a la persona honesta, no al vivo que se aprovecha de las situaciones. Si usted quiere que alguien cambie, señoras y señores, de esta perspectiva como ciudadanos y desde lo individual, de la perspectiva individual, empiece por cambiar usted primero. De nada sirve quejarse si yo no estoy como ciudadano dispuesto a hacer un cambio y un compromiso real. Esa es la base. No, esto no va a cambiar. Y en las organizaciones, ¿qué podemos hacer? Generalmente nos estamos quedando lamentablemente en atacar el síntoma. Atacamos el síntoma más no la enfermedad. ¿De qué manera estamos atacando el síntoma en las organizaciones? En la mayoría de las empresas que ustedes trabajan seguramente hay unos protocolos y hay unas medidas de seguridad física y de vigilancia. En todas las organizaciones las hay. Pero eso no me ataca la enfermedad, me ataca el síntoma. ¿Sí? Un sistema de videovigilancia me ataca es el síntoma, más no la enfermedad. Tenemos también auditorías, y yo estoy seguro que en muchas de las ahí estamos controlando el medio. ¿Se acuerda que le decía medio, motivo y oportunidad? La oportunidad la controlamos a través de la vigilancia física. El medio lo controlamos a través de las auditorías, financiera, fiscal, operativa, administrativa. Todos tenemos, hoy en día, si tenemos sistema de gestión, tenemos auditorías, pero estamos atacando el síntoma, no la enfermedad. Y tenemos también los controles posteriores, ¿sí? Generalmente esto se aplica bastante al sector público. Yo lo he dicho porque yo he sido funcionario público y tenemos, lógicamente, el control posterior de la Contraloría, de las Contralorías, bien sean regionales o la nacional. Pero vuelvo y repito, no estamos atacando el síntoma, estamos atacando la enfermedad, porque la enfermedad no está en la institución como tal, no está en los ladrillos que componen, ni en las ventanas, ni en los muebles, está en las personas.
Por eso les digo que estamos atacando son los síntomas y no la enfermedad. Entonces, ¿qué podemos hacer para atacar la enfermedad? Sabemos que instalar una cámara de vigilancia y un vigilante por cada empleado, eso es inviable y no nos va a conducir a lo que estamos esperando. Por lo tanto, la invitación que estamos haciendo hoy con esto es a desarrollar, primero que nada, una prevención de estos riesgos. ¿Sí? Pensemos siempre en opciones de prevención y que no nos toque hacer los controles posteriores para identificar los huecos que nos ha dejado posiblemente un fraude. Trabajar en términos de prevención. En segundo lugar, cuando uno va a trabajar la gestión de los riesgos, tiene que pensar en esto. La peor actitud que uno puede asumir frente al riesgo es pensar que una situación que uno considera descabellada nunca le va a suceder. Y en la parte de gestión de riesgo asociado a soborno, fraude y corrupción, uno tiene que pensar en los escenarios que nunca se le habían ocurrido, porque posiblemente sí le van a suceder. ¿Listo? Lo tercero, obviamente, es desarrollar una adecuada y sistemática gestión del riesgo. Así como seguramente usted tiene un sistema integrado de gestión que le cubre calidad, seguridad y salud en el trabajo ambiental, hay que desarrollar, bien sea el control antisoborno o incluso una gestión de cumplimiento, como les explicaré más adelante. Sí, eso depende de qué, del análisis particular que se haga de cada organización. Pero esto es importante, integrar dentro de ese sistema, aunque bueno, no es lo recomendable desde el punto de vista metodológico, pero sí contemplar en sus organizaciones la gestión de riesgo asociado a corrupción y soborno. Y obviamente esto no funciona porque estamos atacando, acuérdense, la enfermedad, no el síntoma. Hay que construir una cultura de la integridad y la ética al interior de las organizaciones. Y nuestra propuesta en BPO, a través de la norma ISO 37001, hace mucho énfasis en esto. Muy bien. ¿Qué ventaja tiene esto? KPMG nos dice, en sus investigaciones como conclusión de muchos años, si trabajamos los mecanismos de prevención, tenemos la probabilidad de reducir en un 70% el impacto en las organizaciones. ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces les decía, podemos implementar... Bueno, pues quisiera precisamente aprovechar una primer como receso para de pronto, si alguien de los acá presentes, estamos agradeciendo mucho acá la presencia, hay de muchas empresas del sector educativo, está presente acá el SENA, está el Instituto de la Agencia von Humboldt, están empresas muy importantes también como SAIS de Colombia, como Sling Staffing, está la empresa Plus Salud, está 45 grados de arquitectos SAS, están profesionales también de granos y cereales de Colombia, y está de estrategias y prácticas. Hay dos profesionales aquí muy excelentes y nos gustaría de pronto, si hasta el momento lo que se ha planteado por parte del doctor Leonardo Acuña, si hay algún aporte, pienso que una de las prevenciones más fuertes puede ser los procesos de selección, que tú, Leonardo, más adelante pues vas a mencionar un poco como algo preventivo, ¿ya? O sea, fortalecer mucho los mecanismos de selección, especialmente en la parte de evaluación de aspectos de personalidad y la parte, digamos, de valores, la parte ética también es algo muy importante. Pero cedo la palabra si hay alguna persona de los profesionales asistentes que por favor, digamos, nos puedan hacer algún aporte. Bueno, de momento no hay, parece ninguna inquietud, entonces, por favor, doctor Leonardo. Muy bien, entonces, señores, en esta línea de prevención, lo que les decía, nosotros podemos proponer modelos, planes, programas, o si usted quiere un sistema de gestión que controle precisamente este riesgo asociado al soborno y al fraude. Mire que ahí ya estamos planteando 5 alternativas que usted pone. Una de ellas, la que a mí me gusta, y que es la motivo de invitarlos a ustedes a que conozcan el sistema de gestión antisoborno basado en la norma ISO 37001. Obviamente, las normas ISO 37000 son una familia.
una familia de normas. Todas ellas están articuladas, pero se pueden trabajar de manera independiente. Vamos a centrarnos en la ISO 37001 y en conocer un poquito de ella. Es básicamente generada, el enfoque es en el soborno. ¿Por qué el soborno? Porque el soborno es de los ejemplos de corrupción más sofisticados que hay y es un riesgo latente en todas las organizaciones. Ya les voy a explicar a través de ejemplos. ¿Qué se entiende por soborno? Acordémonos que de pronto o hemos sido víctimas o hemos sido victimarios. Aquí vuelvo y repito, como dice la Biblia, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Porque en alguna ocasión de pronto nos ha sucedido, sobre todo cuando en relación con ciertas autoridades. Muy bien, cómo define la norma ISO el concepto de soborno? Oferta, promesa, entrega o aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor, que puede ser en dinero o en especie, directa o indirectamente, porque yo lo puedo hacer a través de un tercero que lleva el mensaje. Independiente de su ubicación, hoy estamos en un mundo globalizado, en violación de una ley aplicable como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño o las obligaciones que esa persona tiene. Veamos el ejemplo más sencillo. Cuando nosotros cometemos una infracción de tránsito y nos detiene el agente de policía, nosotros o proponemos, acuérdense que el soborno tiene una característica particular y es cuando se dio la política, no sé si ustedes se acuerdan, que el punto crítico que hacemos muchos colombianos es que el soborno es un delito que necesita que haya dos partes, quien ofrece y quien recibe, y los dos se convierten obviamente en cómplices, llamémoslo en concierto para delinquir. Cuando yo propongo, pero el otro me acepta, me vuelvo tan criminal o delincuente como la persona que me lo está ofreciendo. Porque es un delito que se necesitan las dos partes. Y las dos partes están en este momento en el país, en nuestro país, en nuestro sistema penal, las dos partes están implicadas, están tipificadas como delito. Ojo con eso. Muy bien. Obviamente el sistema de gestión antisoborno igual que los otros sistemas de gestión que ustedes conocen, que administran, que están gestionando en este momento, siguen un PHBA. ¿Qué es importante? Yo voy a entrar a esto. Es importante, y lo propone la norma, porque la norma tiene una serie de requisitos que son muy claros que hay que seguir. Uno de ellos es este. Cada organización lo primero que tiene que establecer es cuál es su contexto en su entorno y su contexto interno para poder diseñar las estrategias. Y esto tiene que hacerse un análisis concienzudo, muy grande. Esto no lo hace una sola persona, esto se construye en un equipo, con un asesor que los pueda ir acompañando en el proceso, porque esta es la base de todo el sistema, ¿sí? Comprensión propia. Y hay que entender a las partes interesadas. Recordemos que partes interesadas son todas aquellas que tienen que ver con la dinámica propia de mi negocio. Yo tengo proveedores, socios de negocio, tengo clientes y yo tengo que tener en cuenta, ustedes lo saben porque ya manejan sistemas de gestión, todas esas partes interesadas cuando voy a hacer el contexto. Pero aquí el enfoque que estamos haciendo es identificando los riesgos asociados al soborno. Yo puedo definir, esa es una ventaja de esta norma, es el alcance que le puedo dar al sistema de gestión. Porque yo puedo ser que tenga operaciones que no implican una interacción tan profunda con partes interesadas y al hacer el análisis de riesgo particular, esa área no me genera, no me sale con más que un riesgo bajo. Entonces yo puedo definir cierto alcance a operaciones que estén altamente expuestas a soborno. Esa es la gran ventaja. Y obviamente va una evaluación de los riesgos de soborno. Aquí cuando uno generalmente hace el acompañamiento en las empresas, aquí es donde uno trabaja intensamente en unas sesiones de varias horas y de días haciendo la matriz de riesgos de la organización. Porque aunque ustedes no lo crean, de pronto porque no han vivido una situación como esta, piensan de que no, vamos, pues aquí nunca se ha presentado. El que no se haya presentado no quiere decir que no pueda suceder. Cuando se empiezan a analizar procedimientos, procesos y operaciones en forma detallada,
es con el acompañamiento de uno como experto, les va haciendo abrir los ojos sobre dónde están los riesgos. Esta matriz es fundamental y digamos que en los primeros pasos que damos cuando asesoramos a una empresa es gastarle tiempo a esta evaluación, porque ahí nos va a permitir, vuelvo y les repito, abrir los ojos y saber que en toda organización, por pequeña que sea, tenemos riesgos. ¿Qué nos interesa? Que cuando nosotros en esa matriz encontramos más que un riesgo bajo, cuando empezamos a encontrar que el riesgo es medio, que el riesgo es alto, ahí es cuando tenemos que empezar a poner todos los controles. Porque podemos encontrar organizaciones en que todas dan riesgo bajo, pero cuando es más que riesgo, esta norma es muy estricta en decirle a uno, ojo, pilas, ojo que cuando aparece más que un riesgo bajo en un proceso, usted tiene que necesariamente intervenir sobre él. Muy bien. Es importante y aquí sí juega un papel fundamental y ustedes lo saben por lo que manejan sistemas de gestión, el liderazgo. Pero el liderazgo aquí va desde el órgano de gobierno. Me permítanme explicarles. Órgano de gobierno está considerado por esta norma y por la ISO 37000. Órgano de gobierno es desde los propietarios o junta directiva o junta de socios. ¿Sí? Eso es lo que llamamos órgano de gobierno. Desde ahí necesitamos el compromiso. Esto no puede salir de abajo hacia arriba. El soborno como tal y su impacto se empieza a trabajar es desde arriba, desde los mismos socios de la organización, en un órgano de administración, en una junta directiva. Obviamente, el compromiso de una alta dirección para ser operativo todo el proceso. Ahí se necesita para que se despliegue lo necesario. Y una política antisoborno muy fuerte, la cual, para que funcione, no simplemente es divulgarla y pegarla en una pared. Aquí, a diferencia de otros sistemas de gestión, señoras y señores, tenemos una tarea fundamental y es no solamente la divulgación y la comunicación de una política. Es que si yo tengo un área expuesta, digamos, por poner algún área comercial, y mi componente comercial son 50 personas, yo tengo que trabajar con ellos intensamente en analizar cuáles son los valores que los están guiando desde lo individual para poder asumir su trabajo. ¿Sí? Lo que les decía Roque hace un momento, desde el proceso de selección yo tengo que haber evaluado eso porque tiene que ver con mi política antisoborno y ver cómo están manejando los valores institucionales asociados a su plataforma estratégica. Aquí la plataforma estratégica la vamos a bajar de la pared y la vamos a convertir en algo real. Pero eso no se logra, y de una vez les voy diciendo, señoras y señores, eso no se logra con charlitas ni con talleres. Este es un trabajo intenso que demora un tiempo largo. El proceso de cambiar una estructura ética y moral en una persona no se hace en una semana, ni con una charla, ni con un taller. ¿Hay alguna inquietud? Por favor, está abierto el micrófono. Perfecto, listo, ya lo controlamos. Entonces, estos tres elementos son importantes en el capítulo de liderazgo. Y obviamente que se asuman claramente o se asignen roles y responsabilidades. Cuando hablamos de la norma ISO 37001, hay una función fundamental y es el oficial de la función de cumplimiento. Esto suena muy rimbombante. Básicamente, ¿qué es el oficial de la función de cumplimiento? Un doliente que se va a encargar de toda la operación del sistema. Obviamente, entre más grande sea la empresa, como los invitados que tenemos acá, es importante que ese oficial de cumplimiento tenga unas competencias que le permitan hacer la gestión. En empresas más pequeñas, esta persona tiene que pasar por un proceso de capacitación mínimo para que empiece a poder visualizar dónde están los riesgos. Pero en empresas más grandes como las que tenemos acá, implica una formación particular con que tenemos posiblemente que vincular a un recurso humano externo porque seguramente tal vez no está formado dentro de la organización, si mi empresa es grande. Ojo con esa parte y con esa función de cumplimiento porque se sustenta el sistema en ella. Obviamente viene una planificación y unos objetivos antisoborno. Entonces definimos cuáles vamos a ser las acciones que vamos a establecer para tratar los riesgos que identificamos en nuestra evaluación y definir cuáles van a ser nuestros objetivos muy particulares, muy medibles, que se puedan lograr.
Y tiene una parte fundamental, es necesariamente, como todos los sistemas de gestión, que seguramente muchos de nosotros trabajamos en ellos, se necesita, obviamente, la asignación de recursos porque esto tiene una inversión. Determinar las competencias. No toda persona está preparada para esto y por más de que tenga preparación, puede no tener la disposición necesaria para hacerlo. Necesitamos determinar las competencias de esa persona y sobre todo de los que van a estar más expuestos. Ojo, ahí volvemos a lo que decía Roque en algún momento. El problema no está en atacar simplemente el síntoma, sino la enfermedad. Un área expuesta de servicio al cliente, supongamos que yo tengo una estrategia comercial que me implica la visita tienda a tienda, el TAT. Y yo soy una persona que viene con unos comportamientos un poquito, no son muy éticos, son muy ortodoxos. Tengo el respaldo de mi organización, pero quiero ganarme unos pesitos adicionales, saltándome unas normas institucionales. Entonces yo le puedo llegar a la tienda, a una nueva tienda donde no está mi producto en exhibición todavía, no me han comprado, y el tendero manifiesta un gran interés por tener ese producto porque ha visto que en otras partes se vende bastante. Y me dice ahorita, ay, pero ustedes me entregan el exhibidor. Y yo le puedo decir, bueno, si usted quiere que yo agilice el trámite para que tenga el exhibidor, pues no, hombre, busquemos, ayúdese usted para que yo lo pueda ayudar. Ahí es cuando se puede generar, miren, una situación. A pesar de que eso no está concebido en la empresa, mi actitud como parte de esa organización puede ser generar ante el cliente una situación de soborno, porque yo lo que le estoy diciendo es, para facilitar el trámite, eso se llama un pago por facilitación. Yo le ayudo a que usted tenga el exhibidor, el congelador, el botellero, ¿sí? Pero usted ayúdeme a mí. ¿Sí? Ahí era una empresa comercial que vendía productos de consumo masivo y nunca pensamos que tuviéramos ese riesgo. Ese es un ejemplo de por qué hay que determinar las competencias muchas veces y revisarlas de una persona si está realmente en la capacidad de poder asumir ciertos cargos. Señoras y señores, nos recomienda la norma, hagamos un buen procedimiento de contratación que incluya un concepto que más adelante veremos, ya enseguida les voy a hablar, que se llama la debida diligencia. ¿Sí? Ya les voy a explicar más adelante. Ojo, el proceso de toma de conciencia, que es todo este proceso de formación que les decía. Esto es de trabajo intenso, no es de una charlita en el cual yo le pregunto a una persona, honestidad no es robar, levantémonos y hagamos un jueguito. No, esto es más intenso, esto implica un trabajo pedagógico permanente para que se pueda lograr un cambio. Comunicación y divulgación permanente de los resultados, de los avances y de la información. Y obviamente nos dice una gestión documental como en todo sistema, porque esto está obviamente sometido a procesos de auditoría. En su proceso de mejora, obviamente necesitamos, recuerde que es PHBA, necesitamos una gestión documental. Muy bien, en cuanto a la operación, aquí viene, digamos, lo carnudo de la norma. ¿Qué tenemos que tener en cuenta rápidamente para ustedes? Una planificación y control operacional. ¿Qué implica? Que necesitamos, producto de la matriz de riesgo, donde identificamos los riesgos, empezar a revisar cuáles son los procedimientos operacionales que tenemos y cuáles son los más expuestos y cómo los vamos a blindar. Por eso es importante en esta parte. Y vamos a implementar, obviamente, la debida diligencia o las debidas diligencias que sean necesarias para el control. Recuerden que aquí parte interesada no es solamente mi gente, también es mis proveedores. Un ejemplo de una debida diligencia es hacer un proceso de verificación de títulos. ¿En dónde falló el hospital o no sé, la entidad en el Magdalena que contrató a un médico que no era ni siquiera médico ni especialista, ni era intensivista? A mí me sorprendió cuando vi ese caso, porque la mínima debida diligencia que debe estar procedimentada, ¿cuál es? Verificación de título, y eso es muy fácil hacerlo, hay muchas fuentes donde yo puedo verificar títulos. ¿Qué falló ahí? Una debida diligencia. Una debida diligencia con un proveedor nuevo. Yo tengo que evaluar el riesgo de ese proveedor. La debida diligencia más común que hoy uno asume cuando va a hacer un negocio con un proveedor nuevo es revisar la lista Clinton. Eso es lo primero. Quiero saber cuál es la procedencia de esta persona. Si esta persona ha tenido por lo menos algún tipo de riesgo reputacional en el pasado, si ha estado involucrada en lavado de activos. Además, si yo tengo un sistema SARLAF en mi organización, obviamente
muchísimo más tengo que fortalecer la debida diligencia. Debida diligencia es todo procedimiento en que yo voy a poner una barrera. Acuérdense del concepto del manejo del riesgo en sistemas de gestión. Yo tengo que empezar a poner las barreras. Acuérdense de esa teoría del queso Roger, que por el huequito donde yo dejo se me puede pasar el riesgo. Entonces aquí hay que controlarlo, crear esos controles, debidas diligencias. Obviamente, controles financieros. Recomendaciones de controles financieros. Hay unos que dirán, pero eso ya lo sé. De pronto sí, pero hay otros que no. Acuérdense que aquí hay organizaciones de diferente tamaño. Uno de los controles financieros más sanos que existe es la diferenciación de funciones. ¿A qué me refiero? La parte de tesorería, facturación, ¿sí? Tiene que estar separada. ¿Sí? Es preferiblemente estar separado. Un proceso de compras tiene que ser supervisado o que haya un estamento que se llame comité de compra. Las compras basadas unipersonalmente son de altísimo riesgo. Es preferible toda compra que se vaya a realizar, o por lo menos establecer unas cuantías mínimas que superen, por decir algo, los 500,000 pesos. Tiene que hacerse a través de comité. Depende de la organización, obviamente. Uno puede establecer unos topes. Pero mi sugerencia es, creemos los comités, no dejemos la decisión en manos de una sola persona. Y que el proceso de compras esté separado del proceso con el cual se hace efectivo el pago de esa compra. Que haya un proceso de revisión por lo menos de 3 instancias que estén revisando, ¿sí? Los pagos, que haya por lo menos también 3 instancias. Y que los pagos de cierta cuantía, que sean grandes, sean pagos que estén supervisados y en última, la última palabra de pago esté en manos de la alta dirección. Pero eso lleva una cadena. Ojo con eso, las cuentas bancarias tienen que ser manejadas por lo menos con 2 firmas, no una sola firma, porque ahí se nos puede presentar una situación bien compleja como se han presentado en algunas organizaciones. Controles financieros. Controles no financieros. Existen bastantes controles no financieros, señores. ¿Cuál les recomiendo yo a ustedes? Control no financiero. Utilicen el muestreo aleatorio para verificar sus operaciones. Hay uno que es financiero y que lo utilizamos, pero lo podemos traer al caso de no financiero. Los controles que hacemos sobre caja menor. Es el ejemplo de un muestreo aleatorio. Cuando yo manejo una caja menor dentro de la organización, yo hago un arqueo de manera aleatoria. Aquí hay que hacer algo. Hay que jugar con la propensión al riesgo. Entonces yo no puedo establecer unos arqueos de manera periódica a una hora determinada. No, porque ahí estoy creando el medio y la oportunidad para que se junte con el motivo y una persona me pueda utilizar mi caja menor, me lo estoy utilizando como fuente de financiación. He conocido organizaciones en que la caja menor servía para financiar a todo el mundo antes de la quincena. Entonces lo mejor es trabajar muestreos aleatorios. Ese es un ejemplo. Pero yo puedo trabajar muestreos aleatorios en mis procesos comerciales cuando tengo procesos como los de tienda a tienda. Sí, yo tengo 20 vendedores en labor tienda a tienda. Yo voy a estar encargado como oficial de cumplimiento en hacer un seguimiento a eso. Es decir, voy a coger de ese listado de clientes que tengo, si tengo 300, 400 clientes, por lo menos voy a hacer una muestreo aleatorio y me voy a visitar al cliente para ver cómo está la relación que se está manejando con ese vendedor o con ese encargado o con ese asesor comercial. Ahí le estoy hablando de un control no financiero. Un control no financiero también es, señoras y señores, es hacer seguimiento, ¿sí? Se utiliza generalmente no financiero, aunque su carácter es financiero. Es decir, si yo tengo posiciones dentro de la empresa que sean críticas, ¿cuáles son críticas, señores? En una empresa hay que tener cuidado con compras y adquisiciones, licitaciones. Qué pena con las personas de talento humano, pero es necesario. Es una posición muy expuesta. Servicio al cliente. Esas áreas y obviamente financiera y alta dirección. Yo les estoy nombrando 6 posiciones que son de alto riesgo. Hay que hacer un control no financiero en el proceso de la gestión misma del talento humano. ¿Cuál es? Cuando se contrate a una persona o en el proceso previo a contratación, por favor, hacer el análisis de variabilidad financiera. Muy sencillo. Usted se va a vincular en mi organización a un área que es altamente expuesta. Si usted quiere pertenecer a mi organización,
va a tener que presentar una serie de información dentro del proceso para que pueda ser admitido. Eso se hace a través de un consentimiento informado. El que no quiera, pues bueno, no lo hace. Para eso se utiliza el consentimiento informado. Pero yo hago un análisis de variación financiera porque yo tengo que hacer un control periódico, dependiendo del nivel de exposición y del volumen que yo maneje de transacciones en esas 6 posiciones que les digo, donde yo tengo que hacer un seguimiento. ¿Y qué es? Que cuando yo llego a una organización, yo puedo llegar, digamos, viviendo en estrato 3, manejando un vehículo de gama media, teniendo a mis hijos en universidades públicas, más o menos con ese perfil. Y qué cosa curiosa, que a 1 año o en 2 años, mi perfil, porque no se hace análisis de evaluación financiera, cambió. Y en un momento la persona terminó viviendo en estrato 5, teniendo un carro de alta gama y sus hijos en universidades privadas. Y las organizaciones decimos, ay no, seguramente se ganó la lotería. Por favor, no seamos tan ingenuos. Tenemos una posición de alta exposición y tenemos posiblemente un enriquecimiento injustificado. 2 más 2 es 4. Hay que empezar a generar los controles. Señores, esto es para pensarlo. Por eso decía, esta norma, a pesar de que no es obligatoria, tiene una serie de requisitos que son muy importantes seguir. Bien, controles a organizaciones no contratadas, no controladas y a socios. Aquí la norma hace claridad en lo que es el control a organizaciones controladas. Una organización controlada es una sucursal, una agencia, una sede que yo tenga en otro lugar. Esas las puedo controlar siempre y cuando pertenezcan a mi organización, como un holding, como a veces funcionan los holding. Pero organizaciones no controladas son con aquellas con las cuales voy a realizar alguna aventura de negocios, como un consorcio, una unión temporal. ¿Cómo controlo yo esas situaciones? Pues a través de los compromisos antisoborno que yo pueda generar con ellos, o a través de la evaluación de la debida diligencia, o pidiéndole a la persona que me muestre qué está haciendo para controlar esos riesgos. Y si la operación con que voy a realizar en algún momento veo que un proveedor, un socio de negocios, no cumple con la expectativa frente a mi nivel y mis estándares del sistema de gestión antisoborno, la recomendación claramente de la norma dice, preferiblemente absténgase de contratar. Bien, manejo, ojo con esto, quería llegar a este punto, el manejo de los regalos, las atenciones y las donaciones. Si a mí me preguntaran, señor Leonardo, ¿usted qué recomienda frente a eso? Yo diría, suspenda todo tipo de regalo, atención y donación en la organización. Pero yo sé que eso es muy difícil, pero entonces establezcale cuantías. Ojo, porque cuando las personas que de pronto están en el área de adquisiciones pueden recibir a final de año la botella de whisky del proveedor, ¿sí? O la agenda, o no sé, el pocillo contramarcado. Ojo, mucha atención, la ancheta. Tenemos que tener en cuenta es que no todas las personas percibimos de la misma manera esas situaciones. Y detrás de la aceptación de un regalo, acuérdense, un dicho que escucho mucho en una emisora, es, detrás de toda pelota, generalmente viene un niño, ¿sí? Un regalo no está libre de intenciones. Ojo con los regalos, tanto ofrecerlos como recibirlos. Hay que controlar. En esto lo podemos asesorar muy bien nosotros si su organización está interesada en implementar un sistema como este. Pero yo no saco nada con tener un sistema robusto de gestión antisoborno si yo no tengo también robustecido mi sistema de denuncias, que me garantice 2 cosas, la confidencialidad en la denuncia y las garantías de que no va a haber persecución o repercusiones con la persona que está denunciando. Ahí se tiene que blindar el proceso y en este capítulo de la norma, la operación, si no estoy mal, es el capítulo 8 de la norma, hay que trabajar muchos controles porque eso tiene que manejar de manera confidencial. Ahí entra otra vez la figura que les dije, el oficial de función de cumplimiento. Y obviamente, si yo como oficial de función de cumplimiento tengo blindado un sistema de denuncias, yo no me puedo quedar simplemente en almacenar y documentar esas denuncias. Tengo que hacer la investigación y el tratamiento de esas denuncias de soborno. Ojo, en organizaciones muy expuestas, obviamente esto va más allá de un riesgo reputacional, porque cuando está de por medio millones en dólares y demás, llega a haber incluso una afectación a la seguridad física. Pero no les puedo llamar a decirles, no, es que no va a haber ese riesgo. Obviamente pueden haber amenazas, extorsiones y demás, porque cuando estamos pisando callos con un tema tan delicado como este.
Muy bien, obviamente también nos propone el sistema un capítulo sobre la evaluación del desempeño, obviamente hacer el seguimiento, medición y análisis del impacto, un muy buen programa de auditorías internas para evaluar su funcionamiento, la revisión por la alta dirección, la revisión por el oficial de cumplimiento y obviamente el proceso de mejora continua. Con lo que hallemos acá en el paso anterior, vamos a hacer los procesos de mejora y ajuste, las no conformidades, las acciones correctivas, las observaciones a que haya lugar para generar ese proceso que nos pueda cada día hacer más fuerte, más efectivo nuestro sistema de gestión. Pero aparte de eso, lo que les decía, hay una situación particular. Hoy, sobre todo en el sector público, existe un marco normativo suficientemente amplio. No necesitamos más leyes, necesitamos es voluntad de que estas estrategias que estamos proponiendo se trabajen. ¿Sí? Miren un marco normativo, 10 normas, no les voy a leer, 10 normas que hay desde el sector público, desde el año 93 hasta la más reciente, la ley 1778 de 2016, que por orden de la OCDE nos tocó aquí, obviamente al Congreso, diseñar toda una estrategia de corrupción para contrarrestar la corrupción transnacional. Se sancionó durante el gobierno del presidente Santos, recuerden. Entonces hay un marco normativo, simplemente este país estamos llenos de leyes, pero no de ejecutores de esas leyes. Y para el sector público y privado tenemos la familia de normas ISO 37000. Yo les hablé rápidamente sobre esta, pero quiero decirles, es bien interesante trabajarla, pero tenemos la norma 37000, es todo lo que tiene que ver con gobernanza en las instituciones, en las organizaciones. La 37002, que es específica para poder blindar ese sistema de gestión de denuncias. Y recientemente, 2021, la norma ISO 37001, sistema de gestión de cumplimiento o compliance. Cuando mi organización ha sido suficientemente consciente o me obligan por mis relaciones con clientes en el exterior, pasamos de tenemos el antisoborno, pero me están pidiendo más allá. Cumplimiento total de las normas asociadas a mi operación. Esa es la compliance. Reemplazó a la 19.600, señores. Entonces tenemos de dónde hacer. Hay iniciativas, pero nos implica remangarnos y ponernos a trabajar. Y, como decía Roque, una de las estrategias que también nosotros le proponemos, que está dentro del portafolio de servicios de BPO, es seleccionando e integrando a las organizaciones personas no solamente competentes, sino también éticas y moralmente responsables. De hecho, nosotros para nuestros clientes ofrecemos un modelo particular de selección que va más allá de la selección por competencias. Créanme, nosotros tenemos un modelo para evaluar integridad y confiabilidad de personas. Eso es parte de la solución que le estamos ofreciendo, aparte de que usted analice la viabilidad de poder implementar un sistema de gestión antisoborno en su organización. Entonces, señoras y señores, hay mucho por hacer.